¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al siguiente video de Símiles en la programación de Java. En este video, como les expliqué en el video anterior, vamos a crear lo que es una clase. O sea, vamos a crear objetos a partir de una clase. Pero oye, ¿qué es una clase? Dime la definición, el concepto o qué es para ti una clase. Bueno, pues veámoslo de la siguiente manera. Bien, como les decía, pausé el video hace un rato, no se dieron cuenta, porque estaba buscando dos imágenes para explicar lo que es una clase. Una clase no es nada más que un molde o una estructura de donde se pueden crear varios tipos de objetos. Y estos objetos pues tienen relación con la clase. O sea, imaginemos que esto que está aquí, imaginemos que esto es una clase. Ey, ey. Un momentito, ¿qué pasó aquí? Vamos a pegar esto aquí otra vez. Imaginemos, aquí está. Como les decía, imaginemos que esto de aquí es una clase. Como les dije, una clase no es nada más que un molde. Un molde. Un molde o una estructura de donde se pueden crear varios tipos de objetos. Es decir, que podemos crear esta casa. También se puede crear esta otra casa. Y así se puede crear n tipos de casas a partir de un molde o una clase. Entonces, molde, le habíamos dicho que es la definición de una clase. Es como un molde. O sea, una clase es como un molde donde se pueden crear varios tipos de objetos. Esa es la definición de una clase. Nada menos que eso. Es totalmente sencillo. Entonces, si les preguntan a ustedes, ¿qué es una clase? Pues una clase no es nada más que un molde. ¿Y qué es un objeto? Un objeto se deriva de un molde. Un objeto, o sea, en palabras ya propias, un objeto es una instancia de una clase. Escuche bien, un objeto es una instancia de una clase. Lo que quiere decir que un objeto se crea a partir de una clase. Y de una clase se pueden crear n tipos de objetos. Entonces, teniendo entendido este concepto, vamos a yo lo que es al video. En el video anterior quedamos haciendo una suma. Una suma en la cual retornamos, o sea, una suma en la cual mostramos por pantalla y explicamos algo de concatenación. Bien, ahora vamos a hacer la misma suma, pero lo vamos a convertir ya en objeto para comenzar a programar ya en objetos. Una programación ya orientada hacia objetos. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a crear un nuevo proyecto en el cual le vamos a poner como nombre objeto, porque vamos a hacer un objeto. Se va a guardar en el escritorio en la carpeta Java de sin límites. Vamos a buscar, vamos a poner aquí tercer video de Java, porque se escribió mal Java. Seleccionamos, se va a guardar ahí, seleccionar carpeta, aceptar. Se nos ha abierto una nueva ventana, cerramos la anterior y abrimos la nueva clase. Pues le vamos a poner nombre de objeto y guardar. Vamos a darle doble clic para que se nos abra el editor. Subrayamos todo esto y borramos. Muy bien. Ahora, para crear un objeto vamos a poner aquí lo que expliqué, para que puedan también ustedes anotar, en la cual un objeto es una instancia de una clase. Una clase es un molde de donde se derivan n objetos. Muy bien. Ahora, para crear un objeto, aunque para crear un objeto se debe tener dos puntos. Pues, ¿qué se debe tener? Pues se debe tener una clase. Eso es obvio. Una clase. Ahora, la clase puede tener atributos o métodos.
estos dos atributos o métodos es otro, atributos y métodos, no, perdón, atributos y métodos, o atributos o métodos no, es la clase puede tener atributos y métodos. Son dos conceptos también de programación orientada a objetos. ¿Qué es un atributo y qué es un método? Pues atributos, definámoslo o veámoslo como características que posee el objeto. Y los métodos, veámoslo como las acciones que éste puede realizar. Muy bien. Volvamos a la imagen anterior que era el Paint. Creo que ya lo borré. Al Paint. Entonces, habíamos dicho que una clase puede tener atributos y métodos. Entonces, ¿qué atributos podría tener una casa? Veámoslo como características que tiene una casa. ¿Una casa qué tiene? Una casa tiene puerta. Una casa tiene, veámoslo como ventanas. Una casa tiene ¿qué más podemos? Techo. Una casa también tiene patio, digámoslo así, un patio. Entonces, estas son características o sea, esos son los atributos que posee una clase, que vienen a ser características. Ahora, ¿cuáles son los métodos de esa clase? Pues puede ser un método abrir puerta, limpiar ventana, podar césped, limpiar techo. Estos son métodos que se puede realizar en este objeto. Son términos poco complicados de entender, pero ya con la práctica lo vamos a ir viendo. También vamos a profundizar también estos conceptos de objeto y clase con otro ejemplo más sencillo. Por el momento hagamos el objeto de la suma. Entonces, para crear un objeto se debe tener una clase. La clase puede tener atributos, que son las características que posee el objeto, y métodos, que son las acciones que puede realizar el objeto. Perfecto. Entonces, ¿cómo creamos un objeto? ¿Cómo crear un objeto? Pues es simplemente así, o sea, es sencillo. Para crear un objeto tenemos que poner el nombre de la clase en la cual vamos a crear el objeto, y aquí ponemos el nombre objeto, le hacemos un new y ponemos el nombre de la clase, dos paréntesis, punto y coma. Así es como se crea un objeto. Como les dije, un objeto es una clase o un molde. Vamos a regresar acá, ¿verdad? Este molde, llamémoslo molde casa o clase llamada casa, ¿verdad? Y este es un objeto que se puede llamar casa 1. Casa 1, y ahora acá vendría a ser casa 2. ¿Sí? Eso es un nombre ese vendría a ser un objeto. Nombre de la clase, nombre del objeto. Y luego lo instanciamos. Entonces, ya programemos esto para no alargar más el video. Ya son técnicamente 9 minutos de explicación de clase y objeto. Espero que quede entendido. Si no, pues repitan el video. Y empecemos. Vamos a poner lo que es lo principal. Public class, el nombre de la clase que se llama objeto. Porque vamos a hacer un objeto. Abrimos dos llaves y hacemos el inventado. Ahora, vamos a crear los atributos. Recordamos que para crear ok, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a crear el método main, public static void main. Abrimos dos llaves, espacios, ponemos string, arg y corchetes. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan que en el video anterior, la suma, habíamos creado dos variables? Una a, que le habíamos puesto 2, y una b, que le habíamos puesto 5. Esto, dentro del main, son variables.
En cambio, los atributos van afuera del método. Quiere decir que los atributos irían aquí, debajo de la clase objeto. ¿Y cómo inicializamos los atributos? Pues igual que las variables. Todo atributo tiene un modificador de acceso, un modificador de acceso que puede ser private, puede ser public, puede ser protected, puede ser o también de default. Muy bien. Estos son los modificadores que puede tener un atributo. Ok. Default se refiere a que nuestro atributo no contiene ni private, ni public, ni protected. Significa que es un int, es un bool, o sea, no lleva un modificador de acceso. Por defecto no lleva un modificador de acceso. Entonces vamos a crear nuestros atributos. Quiere decir que estas variables que estaban aquí ya no irán. Eliminamos y las copiamos acá y ya no es variable, sino que vendrían a ser atributos. Y así es como creamos atributos. Modificador de acceso, el tipo de dato, o sea, modificador de acceso, ponemos un modificador de acceso, un tipo de dato, la variable y la inicialización para complementar esto y dejarlo ya en claro. Muy bien. Default porque no tiene private, no tiene public, no tiene protected, sino que está solo su tipo de dato, la variable, su inicialización. Tenemos otra variable y su inicialización. Y así es como tenemos dos atributos. Perfecto. Ya hemos hecho atributos de un objeto, de una clase, es decir, de una clase. Pero aún nos hace falta crear el objeto. Ahora bien, ¿dónde creamos ese objeto? ¿Ese objeto lo creamos dentro del main o ese objeto lo creamos abajo de los atributos? Pues los objetos van dentro del main. Aquí vamos a hacer el objeto de la clase. ¿Por qué? Porque el método main va a llamar a ese objeto para que se ejecute. Si el objeto lo creamos aquí, pues ¿quién llama a quién? El objeto no se va a llamar a sí mismo. Entonces, veamos cómo es que declaramos un objeto. ¿Qué me dice? ¿Cómo crear un objeto? Nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Se llama objeto. El nombre del objeto. Vamos a hacer una suma. Así que le vamos a poner suma. Dice que le ponemos la palabra reservada new. Y el nombre de la clase que es objeto. Y entre paréntesis. Ahora, por el momento estos paréntesis van a estar vacíos. Quiere decir que el objeto no recibe ningún tipo de parámetro. Perfecto. Entonces ya tenemos atributos y tenemos el objeto. Perfecto. Ahora falta crear ese método para poder hacer la suma. Entonces regresemos aquí arriba y ponemos ¿cómo crear un método? Pues un método se crea de igual manera como se crea en C y en C++. Ponemos un modificador de acceso, el tipo de dato a el tipo dato devolver, nombre y llaves. Así es como se crea un método. Modificador de acceso, el tipo de dato, el nombre. Perfecto. Así que empecemos a hacer ese. En este caso, los métodos, en este video, en este ejemplo, el método no va a tener ningún tipo de modificador de acceso, sino que simplemente va a tener el tipo de dato. Pero por defecto, los métodos son privados de su clase. Quiere decir que solo esa clase tiene acceso a ese método. Por ende, en otro video vamos a explicar cada tipo de modificador de acceso.
para no complicarnos más, lo vamos a trabajar con tipos de datos. Entonces, vamos a crear nuestro método. Entonces, el tipo de método, este método va a devolver un valor entero. Así que acá vamos a poner int y el nombre, que se va a llamar suma dos números. Y abrimos llaves. Y vamos a hacer como se hace en C también. Return A más B. Y así es como retornamos esa suma. Ahora, pero oye, va a sumar dos números A y B. Y no debe recibirlos aquí como parámetros in A e in B. Pues déjame decirte que no. Porque el método accede a sus atributos. Recuerda que el método es propio de la clase. Esta clase tiene sus atributos y esta clase tiene sus métodos. Vamos a eliminar esto un rato para entenderlo. Esta clase tiene sus atributos y tiene su método. Este método va a sumar sus dos atributos. Entonces no va a recibir nada por parámetro porque ya los tiene como atributos. Ahora vamos a seguir con el video. Pongamos el main nuevamente. Ahora, ya tenemos los atributos y tenemos el método. Ahora, ¿cómo llamamos ese método en el main? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo? ¿Solamente ponemos suma dos números y ya? Pues, oye, pues sí, solo es eso. Y un poquito más. Ponemos suma dos números, unos paréntesis y punto. Y así es como hemos llamado a este método. Pero espera, ¿este método a quién corresponde? ¿Corresponde al método main o corresponde al objeto? Mira, ahorita me sale un error. Me dice que el método no estático número no puede ser referencia por un contexto estático. ¿Por qué? El método main es estático. Y me dice que el método no es estático. El método suma dos números no es estático y no puede ser referenciado por un contexto estático. Exacto, porque el método corresponde al objeto. Entonces, para hacer referencia a este método, tenemos que poner al objeto. Es decir, en pocas palabras, ese objeto debe llamar a su método para que pueda ser ejecutado en el método main. Perfecto. Ya hemos llamado al método suma dos números. Pero ahora, ¿cómo lo mostramos por pantalla? Pero antes de eso vamos a compilarlo para que veas que no hay ningún tipo de error de sintaxis. Perfecto. Ahora, ¿cómo mostramos eso por pantalla? Pues de la siguiente manera. Vamos a poner system, por aquí. Igual, no nos compliquemos mucho. System.out.print. ¿Se acuerdan cuando habíamos puesto int a, digamos, a y b, y habíamos creado otra variable c y habíamos puesto que c es igual a más b, y para mostrar por pantalla poníamos la c? ¿Se acuerdan de aquello? Pues esto se hace de la misma manera. La c es como que si fuera todo esto. Eso quiere decir que dentro del paréntesis vamos a colocar todo lo de aquello. Vamos a cortar y a pegar. Esto me va a mostrar por pantalla el valor devuelto. Pero espera, quiero darle un mensaje al usuario para que sepa cuál es la suma. Entonces vamos a poner la suma es y concatenamos el resultado. Vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. Voy main y vemos que la suma es 7. Y así es como hacemos un objeto a partir de una clase para hacer una suma de dos números. Este video duró bastante, casi 20 minutos, pero se lo he explicado tan detalladamente que no creo que no se haya entendido. Nos vemos en el próximo video, en el cual vamos a hacer otro ejemplo de objeto con otros métodos. Ya no vamos a sumar, sino que vamos a hacer otro tipo de ejercicio. No olviden darle like, comentar, compartirlo en sus redes sociales, con sus amigos, suscribirse y nos vemos hasta el próximo video que será publicado
la semana, como les dije, que será publicado la semana entrante.